Un saludo a nuestros apreciados lectores. Nos encontramos hoy en la compañía del escritor Alexis Díaz Pimienta y con nuestro director Juan Manuel Zuluaga y la periodista Gloria Oliveri, una gran amiga nuestra de revista Cronopio. Juan Manuel, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Alexis, por estar acá con nosotros. Conversación para revista Cronopio. Alexis Díaz Pimienta, voy a hablar un poco de él, de empezar esta conversación. Muy talentoso, nacido en La Habana en 1966, ha publicado hasta la fecha 42 libros en diversos géneros que incluyen la novela, el cuento, el ensayo, la poesía, la literatura infantil. Su obra ha sido ampliamente traducida al inglés, al francés, al portugués, al italiano, al búlgaro, al finés, el japonés y el farsi. Ha sido publicado en diversas revistas y antologías, ha obtenido diversos premios. Si me quedo hablando de ellos, me quedo por lo menos unos 10 minutos hablando de los premios. Bueno, es un placer estar acá con este maravilloso escritor. Muchas gracias, Alexis. ¿Cómo estás? Se te fue el audio. ¿Aló? Parece que todos los audios están apagados. Yo te escucho. Es que estaba silenciado. Sí, ya es que como tenemos retorno los tuve que silenciar, qué pena, pero ya respondió el programa. Bueno, yo lo primero es agradecer muchísimo a la revista Cronopio, a ustedes, cada uno en particular, por haberme invitado. Es una revista que sigo mucho, que leo mucho, que me gusta mucho en su formato y en la proyección, en el repertorio y en todo lo que hacen. Así que me preguntas cómo estoy. Pues estoy feliz de estar aquí conversando con ustedes y de poder hablar de literatura una vez más y de todo lo que surja, ¿no? Perfecto. En España, ustedes están en Colombia, si... Yo estoy en Estados Unidos. ¿Estás en qué ciudad? En una ciudad pequeña, se llama Columbia. Está entre Kansas City y San Luis. Es una ciudad universitaria donde queda la Universidad de Missouri. Yo soy graduado acá de un doctorado y pues también soy profesor acá. ¿Y Gloria dónde está? ¿Y dónde está Juan Andrés? Para saber un poco, ubicarme un poco dónde estamos todos. Sí, yo estoy en Colombia, Gloria también está en Estados Unidos, pero en otro rincón del país. Bueno, aquí estoy tratando California. Gloria está en California. El micrófono de Gloria. Pues bueno, para mí es un placer enorme, de verdad, un placer enorme conversar con ustedes y gracias por la invitación y gracias por la cita. Gracias a ti. Bueno, primera pregunta que se me ocurrió estudiando como toda tu obra y tu vida y obra es, hace poco presentaste en Medellín Prisionero del Agua. ¿Por qué presentarla en Medellín? Pues que es una novela que fue publicada en el 2010. ¿Qué pasa con esta novela? ¿Y por qué se vuelve y se reedita en Medellín, precisamente en la Universidad de Antioquia, y que la presentaste el año pasado? Cuéntanos de esa novela y cómo fue. Bueno, ni siquiera es una novela del 2010, es una novela de 1998. Wow. O sea que en realidad Prisionero del Agua, que aquí la tengo yendo a la conversación, esta es la primera edición, es una novela que en su momento tuvo un gran impacto en España, se ganó un premio muy importante, el premio Alba Prensa Canaria en el año 98, se publicó en Barcelona, la editorial Alba es una de las editoriales más importantes, sigue siendo la editorial una de las más importantes, han pasado 20 años del mundo editorial español, y se cumplían 20 años de la primera edición de esa novela, y yo quería celebrar el cumpleaños, los 20 años de la novela con 3 ediciones que estaban todas ahí a punta. Una reedición cubana, después se publicó en Cuba en el año 2004. Yo quería reeditarla en Cuba, quería que saliera la edición italiana porque estaba traducida al italiano y que se reeditara en España. Y en ese momento estaba en conversaciones con Luis Fernando Macías y me ofreció la posibilidad de publicarla también en Colombia. Y entonces yo dije, pues nada, celebramos el cumpleaños completo y también vuelvo, desde un punto de vista literario, vuelvo a Colombia.
Y mira por dónde pasaron tantas cosas que la única edición que salió en el 20 aniversario fue la colombiana. La italiana va a salir este año, la cubana va a salir el año que viene, la española va a salir el año siguiente. Y por eso, ¿por qué la Universidad de Antioquia? Porque me une a la Universidad de Antioquia, a Medellín, a Colombia en general, pero sobre todo a Medellín. Mi relación con Colombia comenzó con Medellín. Me unen grandes lazos literarios, afectivos, amistosos, repentísticos, ¿no? Mi primer viaje a Colombia fue precisamente a la Universidad de Antioquia en el año 1994 a un festival que organizaba la universidad, que coordinaba Luz Helena Zavala y que se llamaba De País en País. Y yo fui allí era mi segundo viaje al extranjero, yo muy joven y tenía muchas ganas de conocer el mundo. Y Medellín me abrió un mundo maravilloso. Por una parte, el mundo académico, universitario, y por otra parte, el mundo popular de la trova. Entonces me vi yo en dos ambientes muy, muy familiares y muy ricos. Alexis, entonces puede decir que esta novela es como tu novela más querida y más sentida. ¿La consideras como tu... ¿Es mi novela qué? Más sentida, más querida por ti, toda tu producción? Es mi novela, es mi novela más popular, mi novela fue la primera, pero además de ser la primera, según, bueno, los lectores, la crítica, es una novela que ha marcado mi vida. Es una novela que tiene 10 años después de publicarse en España, ganó el premio al libro más leído en la Red Nacional de Bibliotecas de Cuba. Ahí se había publicado 4 años después, en el 2004. Es mi novela más conocida, es mi novela con más proyección. Yo le tengo mucho cariño. Es un retrato de Cuba, de la Cuba de los años 90. Aunque alguna parte de la crítica ha dicho que es una novela de balseros, no es una novela de balseros, es una novela en la que la balsa es una protagonista más. En realidad es una novela que retrata a la Cuba que nadie retrataba en esos momentos, la Cuba periférica, la Habana periférica, la Habana de los barrios bajos, la Habana de casi toda la literatura y el cine que se gestaba en Cuba en ese momento estaba demasiado centrado en el mundo metropolitano per se, en el corazón de La Habana, y yo me fui a los barrios de los que nadie hablaba, ¿no? A San Miguel del Padrón, a 10 de octubre, a esos barrios, y a retratar la vida de esos habaneros de a pie, de esos habaneros que no tienen mucha prensa, pero que existen y que retratan a la Cuba real, ¿no? Entonces yo creo que la prensa española se volcó con esta novela. Fue una novela que tuvo aquí mucho impacto, fue seleccionada entre las 10 mejores primeras novelas del año en 1998. Y luego en Cuba ha sido una cosa muy hermosa, porque los lectores poco a poco fueron descubriéndola, porque no se había publicado en Cuba, y cuando se publicó en Cuba, se publicó 4 años después, y también quedó un poco sepultada por mi fama como repentista, y la gente la fue descubriendo poco a poco, hasta tal punto que 10 años después ganó el premio al libro más leído de las bibliotecas de Cuba, que para mí es el mejor premio que me he ganado en mi carrera, ¿no? Porque el premio... ¿Cómo fue ese proceso de escritura? ¿Cómo llega esa historia y cómo fue el proceso de escritura de esta novela, Alexis? Se me entrecorta tu voz. A ver. ¿Cómo fue el proceso de escritura de esta novela? No te escucho. ¿Aló? ¿Me oyes ahora? Sí, ahora sí te escucho, ahora sí. Esta novela tuvo un proceso de escritura muy complejo. Aunque la novela se publicó en 1998, en realidad es una novela que yo escribí entre 1985 y 1991. O sea, muchos años antes de que se publicara. Es una novela que yo escribí en mi etapa más pedestre, mi etapa absolutamente viviendo entre La Habana y Matanzas, en una situación de precariedad absoluta. Yo no tenía, para que tengan una idea, no tenía ni máquina de escribir. Una novela escrita a mano, en libretas escolares, escrita a mano en libretas escolares. Su primera versión es, por ahí conservo las libretas escolares las conservo. Luego, un amigo, Amado del Pino, un gran dramaturgo cubano, ya fallecido lamentablemente, un gran amigo,
me regaló una máquina de escribir Remington, antigua, rota. Yo la arreglé y por primera vez hice una versión mecanográfica de los primeros capítulos de la novela. Luego otro gran amigo en el año 1994, después de que yo vine a Almería, a España en el año 93, me regaló mi primer ordenador, me regaló un ordenador y recuerdo que era un 486, un 436, no sé, aquellas cosas. Grandote, grandes, de esos grandes. Sí, y para mí fue como descubrir un nuevo mundo, porque yo venía del manuscrito, de la máquina mecánica, y de momento descubrí los ordenadores. Para mí fue una gran sorpresa. En el año 94 descubrí que había una máquina que pensaba a la misma velocidad que yo. Entonces, para mí, descubrir el ordenador para mí fue fantástico, porque vi que algo existía que me permitía escribir a la velocidad que yo pienso, ¿no? Y entonces volqué la novela ya en formato digital, la escribí entre el año 94, 95, 96, la reformulé, la limpié, y en ese año 97 la mandé a un concurso muy importante, el ALBA, y gané el premio, y ahí se publicó. Pero fíjate qué proceso, ¿no? Una novela que empieza manuscrita, después mecanografiada, por fragmentos, después la paso al limpio, la paso a ordenador, y luego la mando a un concurso, gana el concurso, se publica y nace Prisionero del Agua, ¿no? Prisionero del Agua ha tenido un proceso largo, una cocción larga de gestación, aunque mucha parte de la crítica, equivocadamente, porque funcionan por etiquetas y por estereotipos, la ha asociado a la crisis de los balseros. No tiene nada que ver con la crisis de los balseros, que es del año 94. Es una novela que está escrita entre el 80 y, te digo, los primeros apuntes son del 85, pero vamos a poner ya cuando me puse en serio, entre el año 88, 89 y el año 91. Y la crisis de los balseros es del 94. O sea, cuando ocurre la crisis de los balseros, ya mi novela estaba escrita. Y que haya sido protagonista un balsero y que haya sido protagonista una balsa, responde realmente a que en esa época, cuando uno es joven y cuando uno está escribiendo y empezando a abrirse mundo, intentas escribir sobre lo que nadie ha escrito. Intentas escribir sobre lo que no se ha tocado. Entonces yo escribí mucha literatura. Yo tengo una novela que es de esa época también, que está inédita todavía, no han pasado, es mi novela más antigua, es de la época de Prisionero del Agua y la voy a publicar ahora este año, tiene 30 y tantos años escrita, donde ya en esa novela me pasa lo mismo que con Prisionero del Agua. O sea, yo escribí hace 35 años una novela sobre temas que ahora son normales de escribir, pero que en esa época nadie escribía. Y es el tema de lo que se llama actualmente literatura LGTB, o sea, el mundo de la transexualidad, la homosexualidad, la literatura, el homoerotismo. Entonces, con Prisionero del Agua pasaba lo mismo. Yo escribí sobre los balseros porque nadie en Cuba escribía sobre eso, porque no se podía ni hablar en público de eso. O sea, era un tema tabú, era un tema del que se hablaba en el barrio en voz baja. Todo el mundo tenía un amigo que se había ido en balsa, todo el mundo tenía un vecino que se había ahogado, todo el mundo tenía una mitología en torno a las balsas, pero nadie hablaba de eso, ni por supuesto si nadie hablaba, nadie escribía, ni en la televisión, ni en la radio, ni en la prensa, y menos en la literatura. Entonces mi novela en ese momento era una novela que intentaba llenar ese vacío, y luego las coyunturas hicieron que saliera 4 años después a la luz. 4 años de la crisis de los balseros, donde ya todo el mundo sabía lo que era un balsero, donde ya todo el mundo sabía lo que era la crisis de las balsas, ¿no? Pero es una novela muy anterior, es una novela que retrata esa Cuba marginal y en el fondo, y realmente no es una novela política, no es una novela sobre las balsas, no es una novela sobre crisis económica, es una novela de amor, es una novela sobre amores imposibles, donde la balsa es una protagonista más y la historia de amor se teje en ese mundo de las balsas y en ese mundo de los balseros, casi de manera tangencial y casi de manera accidental, porque a mí lo que me interesaba era la historia de amor entre Enildo Niebla y Yendra Escármeta. Perfecto. Muchachos, ustedes, Juan, Gloria, ¿alguna pregunta para Alexis? Sí. Primero, un agradecimiento muy especial. Nos sentimos muy honrados de contar con un escritor tan prolífico y es en realidad una oportunidad que nos enriquece mucho a nosotros y a nuestros lectores. Y me gustaría, ahorita estabas mencionando como que esta novela
proceso de escritura a mano. Después hablabas que te daban grafiadas del ordenador y me causa curiosidad. Gloria, disculpa, que se te oye entrecortado, Gloria. Se oye entrecortado, sí. Se te oye entrecortado, no sé por qué. Y Sí. Bueno, a ver, ¿estamos mejor ahora? Ahora sí. Mejor. Sí, mejor. Ahora sí. Ajá. No sé si se escuchó mi saludo de agradecimiento y de admiración, pero para no repetirlo, porque ya había sido un poco largo, voy a entrar en la pregunta y obviamente pues muy contenta de estar aquí reunidas con mis compañeros de Cronopio y con un escritor tan valioso de nuestra literatura latinoamericana y especialmente una presencia cubana que le pone ese sabor caribeño que alegra tanto el corazón cuando uno está lejos. Me gustaría saber si en el proceso de escribir la novela Prisionero del Agua, habías mencionado que primero fue escrita a mano, después fue escrita, o sea, mecanografiada, después en el computador, y me causa curiosidad saber si en ese digamos, triple proceso se ejerció como una depuración del lenguaje o de la historia, o simplemente se trató de algo, simplemente como de pasarlo porque la novela ya estaba lista, digamos, en su estructura y en su forma narrativa. La novela sí estaba lista en su estructura. Una novela una estructura un poco compleja, con dos planos narrativos, entrando y saliendo del mar, de la balsa a la realidad memorial del personaje. O sea, a nivel de estructura, que es lo que más yo trabajo en la literatura, en la narrativa, estaba decidida. Pero por supuesto, no existe la escritura. Eso realmente, la escritura no existe, existe la reescritura. Todo proceso de escritura es un proceso de reescritura continua. Por lo tanto, nosotros, todos los escritores, somos inagotables a la hora de reescribir. Borges decía que se publica para no seguir reescribiendo, y es verdad. O sea, cuando tú le das el libro al editor y lo mandas a imprenta, es para no seguir corrigiendo, cambiando. Claro. Por lo tanto, sí, por supuesto, en cada uno de esos procesos hubo cambios y reestructura, tonos, pero lo más importante de una novela no es la redacción en sí, es la estructura, es la historia que estás contando. La historia que estás contando y la estructura estaba hecha a mano, incluso en las libretas estaba hecha desde el punto de vista, no cambió nada, cambió el soporte tecnológico y técnico en el que iba a escribirla, pero yo tenía ya la historia clarísimamente definida en la cabeza y en el papel, y lo que hice fue actualizarla, ¿no? en cada soporte. De todas maneras, te cuento, Gloria, que y un poco también correspondo a la pregunta de Zuluaga. Prisionero del Agua es una novela que nace, para que vean el germen, cómo fue de complejo. Yo en esos años, 86, 87, 88, 89, había comenzado mi carrera profesional como repentista en la radio, en la televisión cubana, en los teatros. He vivido del repentismo toda mi vida desde que era un niño. Y tenía un amigo, Ignacio Villavicencio, que era un programador de la empresa artística en la que yo trabajaba, pero era un hombre muy cercano al mundo de la nueva canción, de la nueva trova, muy amante y conocedor y propiciador de la música de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés y de todos los grandes cantores de la nueva trova. Y nos hicimos amigos porque encontraba yo en él un interlocutor para hablar de literatura, para salirme del repentismo, de la trova. Imagínense, yo había entrado como profesional en el mundo para hablar en términos paisas, ¿no? En el mundo de la trova, de la improvisación, y a mí ese mundo se me quedaba pequeño, se me quedaba corto. Yo necesitaba hablar de literatura y encontraba pocos interlocutores en ese mundo. Y entonces Ignacio se me convirtió en un gran interlocutor para hablar de otra poesía. Yo escribía verso libre, escribía narrativa, y en su casa nos juntábamos a tertuliar, a hablar de literatura, a hablar de poesía, hablar de narrativa. Ignacio, me recuerdo que en ese momento tuvo un accidente, se partió una pierna, estuvo un montón de meses en su casa con un yeso puesto, y su casa en la calle Neptuno, nunca se me olvida, estaba en mal estado y tenía unos ¿cómo se llama? Unos andamios que sostenían la estructura del inmueble, y esos andamios los llenábamos de poemas, de versos, de grafitis, ¿no?
en la época en que ni los grafitis estaban de moda, y poníamos ahí versos, y poníamos versos en el yeso de su pierna. Había un ambiente literario doméstico muy interesante, y en ese ambiente literario doméstico muy interesante, donde éramos todos muy pobres, muy gente sin recursos, a veces nos gustábamos a hablar de poesía y a tomar, lo único que podíamos tomar era infusiones de hierba o té, o alcohol malo, porque no había dinero para comprar ron bueno, alcohol de andar por casa, chispetrain le decíamos. Pero él tenía un amigo que de vez en cuando se aparecía en esas tertulias con una botella de whisky, con una botella de ron bueno, y se llamaba Francis. Y entonces Francis era como, oh, llegó Francis. Francis era un cubano, nunca se me olvida, pelirrojo, de barba, que trabajaba, no sé qué papel tenía, pero trabajaba en una embajada. Y por lo tanto tenía acceso al whisky, al ron, a cosas que nosotros no teníamos acceso. Y ponía la buena bebida para una tertulia literaria al estilo siglo XIX que juntábamos en la casa. Y a mí, yo tenía, te estoy hablando de, yo tenía 18, 19, 20, 21, 22 años. Para mí era un mundo mágico, porque yo venía de una pobreza absoluta y jamás había visto whisky, ni había probado el whisky, ni tenía acceso a ese mundo. Y por lo tanto, para mí Francis era como un personaje de ficción, ¿no? El tipo llegaba, se bajaba de lo que llamaban en Cuba un turistaxi, de un carro moderno europeo, bien vestido, con una gran imagen, con sus botellas de whisky, y llegaba y era todo una fiesta cuando llegaba, porque pasábamos de ver ron malo a ver whisky bueno. Entonces, durante mucho tiempo eso funciona así. Y un día que yo llego a casa de Ignacio y estamos allí bebiendo, él me cuenta que este amigo Francis había muerto. Y a mí me sacó de mí. ¿Qué pasó con Francis? Entonces me contó la historia de que se había montado en una balsa, se había ido había intentado irse a Estados Unidos y se había ahogado porque era asmático y porque tenía, bueno, no quiero delatar la novela, ¿no? Pero para mí fue un shock, fue absolutamente un shock, porque primero yo a esa edad decía, pero si este chico lo tiene todo, ¿qué necesidad tiene alguien de irse de un lugar donde lo tiene todo? O sea, se mueve en buenos automóviles, viste bien, trabaja en una embajada, tiene dinero, tiene whisky, tiene todo. ¿Cómo es posible, no? Y a partir de ahí, el primer título de Prisionero del Agua era la novela de Francis, así literalmente. Después vi que mi amigo Padura escribió una novela que se llama La novela de mi vida, ¿no? Así, un título desnudo. También creo que pueden funcionar a nivel literario. El segundo título fue Sábado y Ariosol, era Sábado y Ariosol, que era un segundo título. Luego tuvo un tercer título que era Ariosol, simplemente, porque el protagonismo iba a estar en el asma y en todo. Y después salió Prisionero del Agua, ya no recuerdo cómo subió, pero me gustó mucho más y se quedó ahí. Pero ese fue el germen del inicio de esa novela, el detonante de por qué escribir una historia. O sea, ¿qué hace que un chico que lo tenga todo joven, triunfador en el argot norteamericano de las etiquetas y los estatus, eres o perdedor o triunfador, un triunfador decida jugárselo todo e irse en una balsa? Y para mí, supongo que en mi romanticismo y en mi juventud idílica, el único argumento que podía justificar esa especie de suicidio que era hacerse una balsa era el amor. Y entonces por eso Prisionero del Agua es una historia de amor, es una historia donde un personaje se lanza al mar, es el único, la prensa lo ha dicho, la crítica lo ha dicho, Enildo Niebla es el primer balsero que se va de Cuba no por problemas políticos ni económicos, se va de Cuba por amor. Y se lanza en una balsa a descubrir, a encontrarse con Gindra Escármeta, que lo había abandonado y se había casado con un bailarín norteamericano que vivía en Nueva York. Y entonces ahí se teje toda la historia, y luego está el retrato de la Cuba profunda, de la Cuba marginal, de la Cuba periférica, que lo que hice fue pagar literariamente una deuda conmigo mismo, un retrato de los barrios en los que he vivido,
no sé, el personaje de la abuela, que es el personaje que se roba el show en la novela, que todo el mundo dice que el gran personaje es la abuela, pues la abuela es mi abuela, está inspirado en mi abuela, la abuela que me crió. Los barrios que describo son los barrios en los que yo viví, San Miguel del Padrón, 10 de Octubre, Párraga, Luyanó, todos esos barrios de la periferia de La Habana, que nadie contaba en la dictadura cubana, eran barrios que no existían, que estaban ahí al margen. Y entonces yo me di gusto, de verdad. Fue una novela fue mi primera novela, fue mi primer ejercicio de narrativa larga. Yo ya llevaba muchos años escribiendo y publicando y ganando premios como narrador de cuentos cortos. En ese momento yo había ganado todos los premios más importantes de Cuba, Luigi Noguera, 26 de julio, todos los premios más importantes de narrativa corta, pero yo quería lanzarme a la novela y esta historia me permitió contar y retratar una Habana que yo creo que estaba muy poco retratada, y sobre todo narrar lo que me sigue 30 años después. O sea, sigo obsesionado con las pasiones humanas. O sea, todos mis libros, mis poemarios, mis novelas, todas, tengan el pretexto que tengan, son el retrato de los conflictos entre los seres humanos, las relaciones humanas. Perfecto. Juan, ¿alguna pregunta tuya, Juan? Bien, sí, yo tenía pensaba en lo siguiente, Alexis. Viendo que esta novela la escribes cuando vivías en Cuba, veo que la publicación ocurre cuando ya no vives en Cuba, cuando ya estás en España, que es donde vives actualmente. Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo hace para llegar esa novela publicada a Cuba? Porque uno tiene la idea de que de pronto en tu país hay muchas restricciones con todo lo que llegue de afuera, aun cuando sea un connacional. Bueno, para empezar, vamos a acotar cosas. Yo nunca he dejado de vivir en Cuba, aunque llevo 30 años viviendo en España. Eso es una cosa muy simpática porque me canso de decirlo, pero la gente como que no se lo cree. Yo me vine a vivir a España por una circunstancia familiar, me casé, me enamoré y vine acá, pero si no llega a ser por amor, como Nito Niebla, jamás me hubiera ido de Cuba. O sea, yo soy mi propio balsero. Yo vine a España porque me enamoré, y si la mujer de la que enamoré, en vez de vivir en España, hubiera vivido en Guanabacoa, o en Matanzas, o en Pinar del Río, me hubiera quedado en Cuba. No tenía ningún problema para vivir en Cuba. Entonces, el hecho de que se publicara en Cuba muchos años después, porque vivía en España y la novela se conoció lentamente, el proceso, ya sabes, se publica, gana premios, comienza el boca a boca, tiene éxito. Yo creo que tardé mucho en dársela a los editores cubanos. Jamás he tenido ningún problema con las editoriales cubanas para que me publiquen. O sea, al contrario, soy yo que me ralentizo en darle libros porque siempre están pendientes de mi obra. Es una novela que no es nada complaciente con Cuba, ni con el sistema cubano, ni con la revolución cubana, ni con la política cubana. Es una novela como yo creo que tiene que ser toda la literatura, una novela en la que los personajes son honestos y sinceros y hablan y critican y se pronuncian. Jamás tampoco me han hecho ascos a nivel de texto, me han dicho no, esto no se puede publicar. No sé, yo repito, Cuba para mí es un universo, es mi fuente nutricia literaria. Allí donde esté, ahora vivo en España, pero puedo vivir mañana en Londres o en Nueva York, y allí donde esté siempre estaré escribiendo sobre Cuba y nutriéndome de la realidad cubana para mis obras. Ahora acabo de terminar 2 novelas ambientadas en España, después de 30 años, mis primeras novelas españolas. El resto de mi obra toda está relacionada y nutrida por la realidad cubana. Entonces esa novela llegó a Cuba con el retraso pertinente, simplemente porque yo no la di antes. En Cuba fue muy bien acogida, hasta tal punto que te digo que 10 años después de su publicación ganó el premio al libro más leído de la Red Nacional de Bibliotecas de Cuba. Premio que han obtenido muy pocos escritores. Para mí fue una sorpresa, yo no me lo esperaba, porque, repito, en Cuba todo el mundo me conoce como repentista y la gente todavía poco a poco fue descubriendo mi parte literaria. Y me sorprendió mucho y me alegró mucho. Creo que es el premio que más... Bueno, el año pasado gané el premio del lector en la Feria del Libro de Cuba por otro libro infantil, pero son los premios que más satisfacción me han dado.
Una parte, porque es un premio de los lectores, no un premio de los críticos, ni de los escritores, ni... Alexis, una pregunta. Tú has incursionado en diversos géneros. El poesía, el cuento, el ensayo, la novela. Y la pregunta que te tengo es, ¿cuál género te sientes más cómodo? ¿Cuál de todos los géneros? No tengo predilección, de verdad. A mí me... Yo pienso, y no es absolutamente una pose, yo pienso que un escritor no puede encarcelarse en acotamientos genéricos. Yo cuando me siento a escribir o cuando me detengo a escribir, no estoy pensando en qué voy a escribir. No me siento a escribir una novela, no me siento a escribir un cuento, no me siento a escribir un ensayo, no me siento a escribir un poema. Cuando me siento a escribir poesía, no me siento a escribir un soneto, no me siento a escribir una décima, no me siento a escribir un verso libre. Yo necesito escribir sobre algo. Y en el camino, en el proceso, el texto solo va a pedir el formato, va a pedir el aire. A veces he empezado a escribir un cuento y ha terminado siendo una obra de teatro. He empezado a escribir una obra de teatro y ha terminado siendo un poema. He empezado a escribir un poema y ha terminado siendo una novela. He empezado a escribir una novela y ha terminado siendo un soneto. O sea, creo que uno de los grandes, no me gusta nunca ser categórico, creo que uno de los grandes problemas de los géneros es que te condicionan a priori. O sea, a mí me interesa la literatura toda. A mí me interesa la literatura, yo no sé qué voy a escribir nunca. Yo tengo una idea, algo me emociona y me siento ante la página o ante el teclado y me siento a ver qué sale. Y a partir de ahí, la propia obra, la propia escritura me lleva a un género o a otro. A veces pienso que un tema da por una novela y se queda un cuento. A veces pienso que un tema da por un cuento y se va a novela. Y a veces pienso que una novela, que una historia que me han contado va a ser una gran novela y termina siendo una obra de teatro o un poema. Por eso te digo que ni me preocupa, ni me asusta, ni lo tengo en mente. Jamás pienso que voy a escribir. Escribo. Bueno, Alexis, ¿qué es el repentismo para ti? Brevemente, ¿qué es el repentismo? El repentismo es la improvisación en versos, una tradición universal que ocurre no solamente en español, sino en todas las lenguas y en todas las culturas y en todos los países. Y para mí, ¿qué es para mí? Para mí es la llave maestra de todo lo que he hecho en mi vida. A mí el repentismo me dio la luz. Si no hubiera sido por el repentismo, a lo mejor hubiera sido, no sé, pelotero, hubiera jugado béisbol, que me encanta, hubiera sido, no sé, músico, boxeador, cualquier cosa, pero el repentismo me descubrió la literatura, me descubrió la palabra, me descubrió el gusto por el idioma y no me he podido zafar de él. Entonces, para mí el repentismo es la llave maestra y por eso llevo tantos años enseñando repentismo a tanta gente de tantos países, de tantas edades distintas, porque les estoy dando una llave maestra que ni ellos sospechan las potencialidades que tienen. O sea, alumnos míos de repentismo han terminado siendo cineastas, escritores, editores, actores de cine, de teatro, reggaetoneros. O sea, yo te doy unas herramientas que después tú sabes dónde las quieres usar o que te dé tu capacidad para usarlas. Por lo tanto, insisto en que la capacidad de improvisación, las posibilidades de aprender desde la oralidad, los recursos orales de la gran poesía clásica española y traerla a la actualidad, es una absoluta arma, una herramienta poderosísima para incentivar al creador que todos llevamos dentro. Entonces, para mí yo creo que fue eso. Yo empecé a improvisar con 5 años, empecé a improvisar antes de saber leer y escribir. Mi padre fue mi luz, mi guía, y nunca tendré cómo agradecérselo. Gracias a eso llegué al resto de la literatura.